Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Vínculo. Hoy hablaremos de un tema que conecta directamente con el bienestar humano, animal y ambiental, una sola salud o One Health. Exploraremos cómo la industria veterinaria juega un rol estratégico en la salud pública y para ello tenemos a una gran invitada con una amplia experiencia en el sector, Angélica Barbosa de Aprovet, la Asociación Colombiana de Productores de Medicamentos Veterinarios. También nos acompaña nuestra moderadora y CEO de Cercal Group, Claudia Velasco. Muchas gracias, Kim, y quiero darle la bienvenida a toda la comunidad que se une hoy a En Vínculo. Bueno, estamos muy felices hoy de compartir, con Angélica, que ahí nos va a contar mucho más de ella, pero sobre todo hablar de un tema tan importante como es la salud animal y el impacto de la industria veterinaria en la región. Así que le damos la bienvenida a Angélica de la Asociación Aprovet de Colombia, que nos cuentes un poco más de ti, de la asociación, y agradecerte por estar hoy en este espacio de En Vínculo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá para apoyar y para que conversemos un poco. Bueno, soy Angélica Barbosa, médica veterinaria. He tenido experiencia de un poquito más de 20 años en la industria, en la parte pública también con el ICA. Y en este momento pues tengo un rol de siendo de la parte de asesoría técnica regulatoria para todos nuestros asociados, que son 72 asociados de la industria que producen medicamentos y biológicos veterinarios. Claro que sí. Y fíjate que cuando hablamos un poco de la industria veterinaria, que es un segmento tan importante en la región, cuando hablamos desde un punto de vista no solamente de la industria propia de salud animal, sino también de alimentos, aparece este concepto de una sola salud. Angélica, ¿cuál es tu visión de ese concepto y cómo tú percibes la industria de salud animal en América Latina, en Colombia y a nivel del impacto que esta tiene en la región? Sí, bueno, pienso que ahorita que nosotros sí estamos trabajando en Aprovet con un enfoque de One Health o de una sola salud, ya que nosotros estamos interviniendo digamos, en dos formas. Una puede ser en la parte ambiental y en la parte de salud animal también. Y tenemos unas alianzas con otros gremios también con eso podemos estar trabajando con la resistencia antimicrobiana. Entonces estamos muy de la mano, tanto la industria como los productores de proteína animal. Entonces digamos que este es un poco, hemos trabajado ya que pues ese enfoque One Health, tenemos que proteger la salud animal, la salud humana, ¿cierto? Y la salud y la parte ambiental. Digamos que esta es como interdisciplinaria. Entonces tenemos que estar todos juntos para poder que este reto, porque eso es un reto, ¿cierto? Porque digamos que nos tenemos que unir. Entonces, para darte un ejemplo, estamos en la alianza intergremial y en esta alianza intergremial pertenecemos, por ejemplo, todos los productores de la cadena primaria, que sería por Colombia, FENAVI, FEDEGAN, está también la ANDI, está también Federal. Entonces, si ves, son todos los que producen proteína pues, de consumo humano. Entonces queremos tanto en la parte de Aprovet, que son los productores, como incentivar y capacitar el buen uso de medicamentos veterinarios, que hace parte de esto. Entonces, digamos que estamos muy enfocados en One Health. Y me parece muy interesante. Yo creo que está claro, ¿no? Que las estadísticas también nos muestran que es una cadena, ¿no? Tanto la salud animal va a impactar en la salud humana y también no solamente eso, sino en el ecosistema donde ésta se desarrolla. ¿Cuál es tu visión en la región, Angélica? ¿Y tú crees que existe alguna brecha a nivel mundial o cuál es tu percepción regional de cómo se percibe One Health o una sola salud? Bueno, digamos que nuestra percepción o mi percepción
Es que es un poco difícil, ya que digamos que tenemos que estar como demasiado como en comunicación, tenemos que estar hablando el mismo idioma, tenemos que, por ejemplo, es un poco difícil lo de la comunicación del riesgo, ¿sí? Porque hemos visto que hay una brecha bien grande en esta comunicación del riesgo. Tenemos que capacitarnos más en esa comunicación, porque a veces digamos que puede pasar alguna situación, algún acontecimiento con la parte de medicamentos y con humanos, y esa comunicación todavía no está muy bien digamos, sustentada, o todavía las personas no saben como la ruta de comunicación cuando hay una situación de riesgo. Claro, acá podríamos decir que entra un poquito el ecosistema integral, ¿no? Ese clúster que compone la industria veterinaria, la entidad regulatoria, propiamente quienes participan en la cadena de suministro y manufactura, y el consumidor. ¿Cuál es el rol que juega la industria veterinaria en esto, Angélica? Yo sé que Aprovet está muy enfocado en Colombia. ¿Cuál es ese rol que está jugando? Y me pareció muy interesante que me contaste que se está creando esta alianza entre diferentes gremios. ¿Qué rol está ocupando la industria veterinaria, y qué rol también ve Aprovet que debería ocupar la industria veterinaria para empezar a trabajar en este concepto de One Health? Sí, pues nosotros estamos en la alianza, ya esta alianza tiene algunos años, pero pues no son pocos, más o menos unos 4 años. Entonces, digamos que ahí hacemos, por ejemplo, con el IICA, por ejemplo, hacemos unas capacitaciones sobre bueno, en esta alianza nosotros estamos también involucrados con el plan de monitoreo, el PMP, que hace parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces ahí vamos a estas reuniones en donde está la FAO, que es la Organización pues para la Seguridad Alimentaria, y representamos estos gremios en esta reunión, que es muy importante porque es un seguimiento que se hace para que digamos que toda esa cadena que estamos hablando, esa cadena alimentaria, llegue un producto, por ejemplo, en la parte de nosotros con el buen uso de los medicamentos veterinarios, nos llegue esta proteína animal, este huevo, esta leche, esta carne al consumidor, que llegue inocua. Entonces digamos que ahí es donde nosotros estamos muy centrados realmente, es en capacitar y en estar presentes en todas estas reuniones que hace parte también de un conjunto de programación que se tiene, tanto del ente regulador como de las organizaciones internacionales, para que tengamos esto muy presente, tengamos siempre todo el año, estemos trabajando con One Health. Y hay otra parte muy bonita de Aprovet, que es que tenemos este programa de autoconsumo. No sé si tú has sabido que lo que quiere decir es que nosotros con nuestros asociados estamos en ese programa que ayuda al medio ambiente, o sea que somos los que recogemos los envases vacíos de plaguicidas, por ejemplo, los envases de medicamentos, los que están a medio usar, los vencidos, todo esto para que no quede en el ambiente, sino que se lo lleve un gestor, que es el que tiene que hacer su proceso final o el residuo final. Entonces imagínate que no solo es en el buen uso de los medicamentos, sino en la parte ambiental estamos involucrados haciendo este plan post-consumo para el medio ambiente. Y cuando te escucho, bueno, vamos viendo cómo este engranaje no solamente contribuye a la salud, sino también a la economía, ¿no? Hay estadísticas que nos demuestran que Colombia ha venido haciendo un trabajo estratégico de aumentar sus exportaciones de alimentos y poder ser más competitivo, poder tener más exportaciones de carne, de productos de origen animal y vegetal.
¿Tú crees que este concepto de One Health ayuda al desarrollo económico? Porque claramente impacta desde un punto de vista del ecosistema, pero me imagino que tiene un impacto también a quienes hoy están en la industria, porque si bien el mercado veterinario crece en Colombia, también Claro. nos vamos dando cuenta que está creciendo a nivel internacional y la demanda alimentaria sigue creciendo. No sé cómo tú ves ese punto, ¿sí ves una correlación? Sí, pues yo sí veo esa correlación, porque como tú dices, también impacta la economía. El hecho de que estemos trabajando con productos inocuos hace que podamos exportar, ¿no? Entonces podemos exportar carne, podemos exportar huevos, podemos exportar animales en pie. Entonces todo esto sí impacta en la economía. Sí, estemos en el programa y estemos todos unidos para que sí estemos en ese enfoque One Health. Claro que sí, Ángel, que te escuchaba y venía a mí, porque este concepto de One Health nos lleva a visibilizar cómo ir superando esos obstáculos, cómo empezar a definir bien esos retos y oportunidades que tiene el sector veterinario. Y me gustaría preguntarte cuáles son esos retos principales en términos de regulación, de armonización, de tecnologías e infraestructuras. ¿Tú crees que existe una brecha entre la salud humana y animal? ¿Y cómo se articula esas brechas? ¿O cómo tú lo percibes como agremiación y también como profesional que lleva tantos años en este sector? Sí. Bueno, sí, la verdad sí existen brechas normativas, de armonización, existen brechas tecnológicas, existen brechas también, por ejemplo, en la parte como de la integración de los sectores. O sea, a veces no se integra bien el sector humano con el animal y el ambiente. Entonces, al no integrarse, a veces nos estrellamos el uno con el otro, ¿sí? Lo más importante, por ejemplo, es todo lo que en la parte veterinaria pueda afectar al humano y realmente, digamos, podrían ser, por ejemplo, enfermedades zoonóticas, que son las que se transmite del animal al hombre, ¿sí? Entonces, en esto, pues, tenemos que estar... no podemos tener esas brechas de comunicación y normativas. Tenemos que estar muy alineados, por ejemplo, en la parte de los muestreos, que en una lo hace la parte de salud humana, entonces a otra parte se dedica la parte de sanidad animal del ICA, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a veces sí, digamos que está como muy separado el INVIMA del ICA, tanto normativa como en tecnología. Para dar un ejemplo, los laboratorios de humana tienen unas buenas prácticas de manufactura mucho más exigentes que la parte veterinaria, ¿sí? Entonces, pero eso no quiere decir que no sean de calidad ni que sean inocuos, sino que, digamos, hay una tecnología un poco más exigente. Entonces, esas tipos de brechas que yo diría que son más de armonización regulatoria y como de comunicación entre las partes, pues tenemos que empezar a cerrarlas para poder unirnos y para poder fortalecer ese concepto técnico y tener una confianza pública de los productos veterinarios y el consumidor hacia la proteína animal y hacia los medicamentos veterinarios que sean de calidad. Claro, y bueno, me encanta ese punto que ampliaste, porque cuando nosotros vamos a ver ciertamente la regulación en Colombia, pues un INVIMA, para manufactura el INVIMA trabaja con una resolución 1160, que ya está muy vinculada al informe 37, y el ICA está, digamos, ya está también avanzando, y pues está ahorita con una regulación más al informe 32 de la OMS que podríamos ir vinculando. Pero es muy interesante que el ICA emitió las buenas prácticas de almacenamiento y distribución en el 2020, a diferencia del INVIMA, fortaleciendo las cadenas de suministro, tanto de cadena de frío,
que fue una regulación muy interesante, que sé que no entra hoy en capítulo, pero nos hace ver que también Sí. el ICA está como en esa construcción muy interesante de regulación. Y hablando, porque ahí ya hablamos de esos retos, de esas brechas regulatorias y la importancia de poder empezar a hacer estos clúster que tengan una visión de salud animal y humana. ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes como Aprovet están viendo en innovación, en biotecnología, en digitalización y en trazabilidad a través de estos ecosistemas colaborativos? Porque siento que el foco principal que está haciendo Aprovet es generar ese hub de lo que te escuchaba con las diferentes industria veterinaria, humana y diferentes gremios y del trabajo público-privado, ¿no? ¿Cuáles son esas sus oportunidades que ustedes están viendo que se pueden capitalizar en Colombia y en la región? Pero focalicémoslo en Colombia, que es el foco también que está haciendo Aprovet. Listo, pues ahorita hay un ejemplo muy, muy grande y estamos siendo ejemplo en la región y afuera también porque nos han invitado a hablar de este tema en otro ámbito, por ejemplo el IICA, con la FAO, y es que logramos este año una conexión con el ente regulatorio y Aprovet. Y lanzamos unos módulos de conocimiento y capacitación de buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios y resistencia antimicrobiana. Entonces nos unimos y desde la página de Aprovet, edu.aprovet, y desde el banner del ICA y todas las redes sociales del ICA y las redes sociales de Aprovet, hicimos este lanzamiento y ha tenido muy buena acogida. Sobre todo esta es para los comercializadores de medicamentos veterinarios. Entonces, en el país nos cuenta el ICA que son más o menos 18,000 comercializadores de medicamentos veterinarios, los cuales se pueden convertir en más o menos unos 7,000, 6,000 que solo vendan productos veterinarios, ¿cierto? Comercialicen. Y a todos ellos se ha enviado esta comunicación y ya van más de 1,000 personas haciendo estos módulos, y entonces somos un ejemplo de una conexión pública-privada que fue entre Aprovet y el ente regulador, y son 6 módulos de los cuales está la resistencia antimicrobiana para que las personas sepan qué es, el buen uso de los medicamentos veterinarios y farmacovigilancia. Entonces mira que sí se pueden cerrar brechas cuando se trabaja en conjunto. Entonces ahorita estamos lanzando esto y ha sido ejemplo, y ahorita en el CAMEVET, que fue en el seminario número 30 la semana pasada, el ICA lo lanza como un ejemplo regional de las Américas, haber podido hacer esta alianza público-privada. Claro, y yo te escucho, Angélica, y me emociona también porque es tan importante la transferencia de conocimiento, la escalabilidad. Y justo quise tocar acá en el podcast, digamos, la documentación que desarrolló el ICA, que es la resolución 69245, la 69245 del 2023, que son las buenas prácticas de almacenamiento y distribución. Y es muy interesante que esto va muy de la mano porque es claro, las cadenas de suministro son determinantes en la calidad del producto, ¿no? Y estamos hablando de productos que son biológicos, cómo impacta la cadena de frío, cómo impactan los cross-docking en un país tan maravilloso y tan, llamémoslo, diversificado, en climas, tropical. Está la sabana, o sea, podemos cambiar de temperaturas de 34 grados a 8 grados, a humedades de 70%. Entonces es muy interesante que el ICA haya avanzado en esa dirección y va muy abocada también a estas cifras que nos entregabas de la importancia del mercado de almacenamiento y distribución de medicamentos veterinarios en el país, ¿no? Así es. Porque nos vamos dando cuenta que tenemos una industria en todo el país, que no está centralizada solamente en una parte, sino de norte a sur, de oriente a occidente. Entonces creo que esta resolución es muy interesante y nos muestra un avance y que no, o sea, en diferencia a todos los países de la región que está haciendo la industria veterinaria. Y entendiendo este ecosistema de oportunidades, ¿cómo se ve el futuro de la industria veterinaria
Angélica, desde la visión de Aprovet y de estas alianzas colaborativas? ¿Hay alguna percepción de este One Health al 2030 o alguna visión que ustedes tengan como gremio para lograr impulsar esa visión futuro que tienen de la industria veterinaria? Sí, sí. O sea, nosotros hemos trabajado mucho con la industria y con, mejor dicho, como dice la FAO, en la concienciación, ¿sí? Porque es para que quede dentro de la conciencia la importancia de lo que es One Health. O sea, es concientizar, no tanto concientizar, dicen, es concienciar, que nos quede adentro, que nos quede que realmente es un impacto de salud pública, ¿cierto? Que debemos garantizar la calidad y la bioseguridad, el cumplimiento regulatorio, proteger la salud humana, proteger el ambiente y pues debemos mantener también hablamos, digamos, con los laboratorios de siempre mantener esa ética, esa evidencia científica, o sea, que todo lo que se haga tenga una evidencia científica, que sea una cooperación intersectorial, o sea, que buscamos que la industria, fuera de que también puede innovar, sea innovadora de productos con calidad y con esa evidencia científica que lo que va a hacer es ser más competitivos, pero también proteger la salud de los animales, la humana y la ambiental, como por ejemplo podemos ver que también hay vacunas nuevas, ¿sí? Para entre más protejamos al animal, menos tratamientos va a haber, ¿sí? Pero lo que quiere decir es que lo que se pueda prevenir siempre se prevenga y cuando se haya que tratar una enfermedad se trate como diga la etiqueta, porque a veces no es el medicamento como tal, sino el mal uso de los medicamentos, ¿cierto? Entonces el mal uso de los medicamentos es lo que los puede provocar una alteración del ecosistema y una alteración pues en la salud pública. Entonces buscamos todo eso que sea para el bienestar animal y pues que tengamos una confianza en nuestros consumidores de que los medicamentos que se encuentran en el campo realmente, pues si están registrados por el ente regulador y tienen un registro ICA, es porque han pasado todos ese proceso de inocuidad y de seguridad. Claro que sí, y bueno, ya estamos por cerrar, que este tema nos da para muchísimo tiempo. Ayer justo hice un webinar que traje una frase que dice: cada costo tiene una raíz mental y cambiar de pensamiento es más barato que corregir el error. Y me voy con esta frase porque tú hablabas mucho del pensamiento científico, de la toma de decisión basada en datos, cómo eso va a contribuir a la transformación de la región. Para ir cerrando, Angélica, nos gustaría invitarte a que le dejes un mensaje a quienes están acá conectados con nosotros. ¿Cuál es el mensaje que tú le quieres decir a los consumidores, a quienes pertenecen a la industria veterinaria y también a quienes son los protagonistas que dependen de esta industria para poder continuar con las cadenas de suministro alimentarias? ¿Qué mensaje quieres dejarles para ir cerrando este capítulo de En Vínculo? Bueno, pues en realidad el mensaje es cada decisión que tomamos, cada decisión técnica, decisión regulatoria, impacta en la salud pública, ¿sí? Entonces, pienso tanto para los usuarios de los medicamentos, para los comercializadores, para los productores, siempre hacer todo pensando en la salud pública, pensando como en la protección del ambiente, pensando en el cumplimiento regulatorio, ¿sí? Entonces pienso que todo lo que se haga así, con ética, con evidencia científica, con seguridad, pues vamos a tener una mejor vida. Claro que sí, Angélica. Bueno, agradecerte por conectarte hoy con En Vínculo y a quienes estuvieron acá, déjenos sus comentarios, cuéntenos qué preguntas tienen para Angélica y para Aprovet y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena tarde.